Hoy, en el escenario internacional, los ojos del mundo se posan sobre el último y contundente discurso del presidente de Finlandia, un mensaje que no deja lugar a dudas sobre el panorama político actual y las tensiones que rodean los conflictos globales. Con tono grave y palabras firmes, el mandatario finlandés lanzó una advertencia que resuena con fuerza en las capitales de las grandes potencias. Las decisiones críticas sobre la guerra y la paz en nuestro mundo no están en manos de los pueblos, sino que son controladas por un reducido grupo de líderes que actúan, no en beneficio de la mayoría, sino impulsados por sus propias ambiciones de poder. Un análisis que desenmascara una amarga realidad. Mientras la inmensa mayoría de las naciones y ciudadanos anhelan la paz, sus voces son ahogadas en un sistema internacional que no les otorga la fuerza suficiente para detener el conflicto. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen el poder para acabar con la violencia simplemente no lo desean. Y en este punto, el presidente fue contundente. Rusia no muestra señales de querer finalizar la guerra. Las palabras fueron como una daga directa hacia el Kremlin, acusando a los líderes rusos de perpetuar el conflicto con tal de consolidar su propia permanencia en el poder. Un conflicto que, según el mandatario finlandés, continúa no porque sea inevitable, sino porque Moscú no tiene la voluntad política de detenerlo. Mientras tanto, Rusia se apresura a construir un relato en el que culpa a otros por sus acciones. Pero las palabras del presidente finlandés traen consigo una llamada al orden y un recordatorio clave. El derecho internacional y los principios fundamentales de la Carta de la ONU deben ser nuestra brújula moral en estos tiempos oscuros. Finlandia, alineada con la comunidad internacional, es clara al denunciar que ni Rusia ni ningún otro Estado tiene derecho a reclamar territorios o pueblos que no le pertenecen. Este mensaje va más allá de la situación actual. Se convierte en una defensa férrea de la soberanía y la integridad territorial, pilares fundamentales que sustentan la paz y la estabilidad global. El discurso del presidente no dejó dudas sobre la postura de Finlandia. Condena enérgicamente la política exterior de Rusia y su agresiva expansión territorial. El respeto a la soberanía nacional y la integridad de las fronteras no es negociable, declaró. Un claro desafío no solo a las acciones rusas, sino también a cualquier nación que busque justificarlas bajo el disfraz de una supuesta herencia histórica. Mientras el mundo observa con atención, la pregunta queda en el aire. ¿Hasta cuándo seguirán estos líderes manteniendo un conflicto que destruye vidas y altera el orden mundial? ¿Y qué papel jugarán las naciones que, como Finlandia, se mantienen firmes en su defensa de los principios internacionales? Lo que está claro es que las tensiones están lejos de disiparse, y el discurso del presidente finlandés es una señal más de que el mundo se encuentra en una encrucijada. ¿Elige la paz? ¿O, por el contrario, permitirá que unos pocos sigan tomando decisiones que condenan a millones? Mientras tanto, las voces que claman por la paz siguen esperando ser escuchadas en un mundo que, por ahora, parece sordo a su llamado. En un momento crucial de la historia contemporánea, los intentos de distorsionar y controlar el flujo de información en el escenario global amenazan con desestabilizar el frágil equilibrio que ha permitido la paz durante décadas. Las estrategias de manipulación del espacio informativo y de las instituciones internacionales no solo buscan favorecer a unos pocos, sino que ponen en peligro los principios fundamentales que han mantenido la seguridad global. La comunidad internacional se enfrenta a una encrucijada. ¿Permitiremos que las reglas que sostienen la convivencia pacífica entre naciones se desmoronen? ¿O tomaremos acción para detener esta peligrosa deriva? Hacemos un enérgico llamado al presidente de Rusia,
Vladimir Putin, para que cese de inmediato las hostilidades. No se trata solo de la paz en Europa, sino de un conflicto cuyas ramificaciones se extienden por todo el globo, afectando la estabilidad económica, política y social de innumerables países. La resolución de este conflicto, que hasta ahora ha sumido a millones en el caos, no solo beneficiaría a Rusia y Ucrania, sino a toda la humanidad. Terminar con esta guerra sería un paso decisivo hacia un mundo más seguro y próspero, en el que la mayoría global pudiera finalmente ver sus intereses representados. Sin embargo, existe una grave barrera para alcanzar ese objetivo. Actualmente no contamos con mecanismos efectivos para defender los intereses de la mayoría de las naciones del mundo. Muchas de ellas sienten que sus voces no son escuchadas en las instituciones multilaterales, aquellas diseñadas, en teoría, para servir a la comunidad internacional en su conjunto. Este profundo sentimiento de exclusión mina la legitimidad de estos organismos que deberían actuar en beneficio de todos, y no solo de un grupo selecto de naciones. El resultado es alarmante. Cada vez más países, al no sentirse representados en estas estructuras internacionales, buscan soluciones alternativas fuera de los organismos tradicionales. Estamos presenciando la formación de alianzas que, en lugar de estar basadas en valores comunes o en el bien global, se fundan únicamente en intereses transaccionales. Este enfoque está dando lugar a un mundo donde el poder y la influencia se concentran en manos de unos pocos, mientras la mayoría queda relegada al margen. Un mundo que se rige por transacciones y no por principios es un mundo donde el caos reina sobre el orden y donde los más fuertes imponen su voluntad sobre los más débiles. En este sentido, se presenta una propuesta clara y firme. Si un miembro permanente o electo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas viola la Carta de la ONU, su derecho a voto debe ser suspendido. Este mecanismo, que fortalecería la rendición de cuentas dentro de la organización, debe ser decidido por la Asamblea General, el órgano más representativo de las Naciones Unidas. No puede haber lugar para dobles estándares, ni favoritismos cuando está en juego la paz mundial y el respeto al derecho internacional. Las reglas deben ser iguales para todos los países, grandes o pequeños, poderosos o no, si queremos mantener un orden global justo y equitativo. Antes de dar paso a la opinión del ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, es importante subrayar una contradicción evidente. Mientras se habla de evitar los dobles estándares, las acciones que hemos visto en los últimos tiempos reflejan precisamente lo contrario. En un escenario internacional cada vez más tenso y cargado de incertidumbre, un nuevo capítulo de este conflicto geopolítico emerge, y su epicentro se encuentra en Finlandia. Las recientes declaraciones y acciones de las autoridades finlandesas han puesto de manifiesto una peligrosa contradicción que podría tener consecuencias devastadoras para la seguridad regional e internacional. Por un lado, Finlandia ha sido protagonista de un proceso de acercamiento sin precedentes a la OTAN, con altos funcionarios alentando a la nación nórdica a acoger tropas de la alianza en su territorio. El paso de